8 Delitos del Estado. Artículo 185. Extorsión. Es un delito en el que una persona obliga a otra, mediante violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico para obtener un beneficio personal o para un tercero, causando perjuicio a su patrimonio. ¿Cuál es la pena aplicada en este delito? Las penas varían de 3 a 5 años de prisión, pero pueden aumentar a 5 a 7 años. Circunstancias en la que se da. 1. Si la víctima es menor de 18 años, mayor de 65 años, mujer embarazada, persona con discapacidad o con enfermedades que pongan en peligro su vida. 2. Si se realiza con la participación de alguien con quien la víctima tenga relación laboral, comercial o similar, o con una persona de confianza o pariente cercano. 3. Si se usa amenaza de muerte y lesión, secuestro u otro acto que pueda causar calamidad o peligro. 4. Si se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad. 5. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero. Artículo 278. Peculado. Este delito se da cuando servidores públicos o personas con autoridad estatal abusan, se apropian o disponen arbitrariamente de bienes o dinero públicos o privados en beneficio propio o de terceros. Penas aplicadas en este delito. Las penas van desde 10 a 13 años de prisión. Si usan trabajadores remunerados por el Estado. Para lucro personal, la pena es de 5 a 7 años. Si causan quiebra fraudulenta de instituciones financieras, la pena es de 10 a 13 años. Obtener o conceder créditos violando la ley conlleva de 7 a 10 años de prisión. Los condenados quedan inhabilitados de por vida para cargos públicos o financieros. Artículo 279. Enriquecimiento ilícito. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado, serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Si el incremento del patrimonio es superior a 200 y menor a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de 5 a 7 años. Si el incremento del patrimonio es hasta 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de 3 a 5 años. Artículo 280. Cohecho. Las o los servidores públicos y las personas reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si la o el servidor público ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si la conducta descrita es para cometer otro delito, la o el servidor público será sancionado con pena privativa. Concusión. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que, abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas. Pena privativa, 3 a 5 años, si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas. La o el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Artículo 285. Tráfico de influencias. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros. Pena privativa, 3 a 5 años. En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados.
Del trabajador en general. Artículo 289. Testaferrismo. La persona que consienta en aparentar como suyos bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen producto del enriquecimiento ilícito de la o el servidor o ex servidor público o producto del enriquecimiento privado no justificado. Sanción de 3 a 5 años. En caso de establecerse responsabilidad de personas jurídicas serán sancionadas con su extinción y multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados. Artículo 317. Lavado de activos. La persona que en forma directa o indirecta 1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito. 2. Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito. 3. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para la comisión de los delitos tipificados en este artículo. 4. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados en este artículo. 5. Realice por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. 6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. El lavado de activos se sanciona con las siguientes penas. 1. Con pena privativa de libertad de 1 a 3 años cuando el monto de los activos objeto del delito sea inferior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. 2. Con pena privativa de libertad de 5 a 7 años cuando la comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad de 7 a 10 años en los siguientes casos. A. Cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. B. Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir, sin servirse de la constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. C. Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguros, instituciones públicas o dignidades, o en el desempeño de cargos directivos, funciones o empleos en dichos sistemas. 3. Con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, en los siguientes casos. A. Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los 200 salarios básicos unificados del trabajador en general. B. Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. C. Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, o dignidades, cargos o empleos públicos.